La universidad siempre había tenido ese aire de revolución tranquila. Era un espacio donde todo parecía posible, donde los días estaban llenos de café recalentado, tareas interminables y, de vez en cuando, miradas que duraban un poco más de lo necesario. Para Lucía, era un mundo nuevo, lleno de posibilidades. Había llegado con la mochila cargada de sueños y libros, lista para comerse el mundo, aunque el mundo no siempre estuviera listo para ella. La primera vez que lo vio fue en la biblioteca. No había nada particularmente especial en él, al menos al principio. Estaba sentado frente a una mesa cubierta de papeles, con un lápiz entre los labios y los ojos clavados en un libro de cálculo. Parecía absorto, como si el resto del mundo no existiera, y eso fue lo que llamó la atención de Lucía. No eran muchos los que conseguían desconectarse así del bullicio de la vida universitaria. Ella pensó que era curioso y siguió buscando el libro que necesitaba para su ensayo. Pero entonces pasó algo. Cuando regresó a su mesa con el libro bajo el brazo, lo encontró. Su mirada. 2 ojos castaños que la observaron fugazmente. Solo un par de segundos, pero lo suficientes para que el corazón de Lucía diera un vuelco. No era una mirada cualquiera. Era cálida, intensa y un poco traviesa, como si hubiera descubierto un secreto que solo ellos dos compartían. «Perdona, ¿ese libro es bueno?», le preguntó él, señalando el ejemplar que Lucía Deakinas había tomado de la estantería. Ella se quedó congelada por un instante. No estaba segura si le hablaba a Tasella o a otra persona. Pero cuando se dio cuenta de que no había nadie más cerca, asintió rápidamente. Interesante. Lo necesito para un ensayo de literatura. ¿Lo conoces?» Él sonrió, ladeando un poco la cabeza. «Lo leí el semestre pasado. Tiene una forma curiosa de mezclar ficción y realidad, aunque confieso que me quedé dormido un par de veces leyéndolo». Lucía soltó una risita nerviosa, no porque la frase fuera especialmente graciosa, sino porque estaba buscando desesperadamente algo más que decir. «Bueno, intentaré no dormirme». Y eso fue todo. Él se volvió a su mesa, y Lucía se quedó en la suya, tratando de concentrarse en sus notas. Pero cada pocos minutos, sus ojos viajaban involuntariamente hacia donde él estaba. Una vez lo vio mirando por la ventana, como si estuviera buscando algo más allá de los árboles del campus. Otra vez lo pilló tamborileando con los dedos en la mesa, al ritmo de una canción que solo él podía volverte a escuchar. En los días siguientes, sus caminos siguieron cruzándose. En el café del edificio central, en los pasillos del edificio de humanidades, incluso en una charla de la facultad sobre literatura moderna. Siempre era igual, una mirada fugaz, una sonrisa apenas perceptible y nada más. Lucía empezó a preguntarse si él siquiera recordaba su nombre, aunque ella nunca lo había dicho en voz alta. ¿Y si todo estaba en su cabeza? ¿Y si esas miradas no significaban nada? Una tarde, mientras revisaba unos apuntes en el jardín principal, una sombra se proyectó sobre sus páginas. Levantó la vista, y allí estaba él, con una sonrisa torcida y un libro en la mano. «Hola otra vez. ¿Te importa si me siento?». Lucía asintió, más porque no encontraba las palabras que por qué realmente hubiera procesado la pregunta. Él se dejó caer en el césped junto a ella, dejando el libro hacia un lado. «Soy Diego, por cierto. Creo que te he visto un par de veces en la biblioteca. ¿Estás en literatura?». Lucía asintió. «Sí, 2º año. ¿Y tú?». «Ingeniería. Pero me gusta meterme en cosas de humanidades de vez en cuando. Es como un descanso para el cerebro, ¿no crees?».
o como un dolor de cabeza más, dependiendo de cuándo entregues los ensayos. Ambos rieron, y así empezó una conversación que se extendió durante horas. Hablaron de todo y de nada, desde sus asignaturas favoritas hasta las películas que odiaban. Diego tenía una forma de hablar que hacía que incluso los temas más mundanos parecieran interesantes. Lucía descubrió que tenía una risa contagiosa y que gesticulaba mucho cuando se emocionaba hablando de algo. Esa tarde fue el comienzo de algo que Lucía no sabía cómo llamar, porque no eran amigos, al menos no todavía, pero tampoco eran desconocidos. Era algo a medio camino, un terreno nuevo que a Lucía le resultaba tan emocionante como aterrador. Los días siguieron pasando, y sus encuentros heterosos se hicieron cada vez más frecuentes. A veces era en la biblioteca, otras en el café del campus. Siempre había algo de lo que hablar, algo que compartir. Diego tenía una facilidad para hacer que el tiempo pasara volando. Y Lucía empezó a esperar esos momentos con una mezcla de ansiedad y alegría. Una noche, mientras revisaban apuntes juntos en la biblioteca, Diego le pasó una nota doblada. Lucía la abrió con curiosidad, esperando encontrar alguna broma tonta. Pero lo que leyó la dejó sin aliento. Sabes que tienes una forma de reír que hace que todo lo demás desaparezca. Cuando levantó la vista, Diego ya no estaba mirándola. Estaba concentrado en sus apuntes como si nada hubiera pasado. Lucía no supo qué responder. Sintió un calor extraño en las mejillas y una revolución en el pecho que no había sentido nunca antes. En ese momento, supo que algo había cambiado. Algo en el aire, en las miradas, en las palabras que intercambiaban. No sabía qué era, pero estaba segura de que quería descubrirlo. Diego y Lucía habían encontrado una rutina que, sin darse cuenta, había empezado a girar en torno a ellos. Al principio eran encuentros casuales en la biblioteca o en los pasillos, pero pronto los mensajes de texto comenzaron a llenar los espacios entre clases. ¿Un café después de literatura comparada? ¿Un paseo por el jardín principal antes de la próxima sesión de estudio? Cada invitación, cada excusa para pasar tiempo juntos. Se sentía como una pequeña victoria. Lucía empezó a notar que el tiempo que compartía con Diego ya no era solo un respiro entre responsabilidades. Se estaba convirtiendo en la parte favorita de su día. Había algo en él que la hacía sentir ligera, como si cada conversación, cada sonrisa, pudiera desarmar el peso de los trabajos finales y las expectativas. Una tarde de octubre, mientras el campus se vestía con los colores del otoño, Diego propuso algo diferente. «Hoy no vamos a la biblioteca», dijo, mientras se ajustaba la mochila sobre el hombro. Lucía lo miró, divertida. «Ah, ¿no? ¿Y a dónde vamos?» Diego sonrió con ese brillo travieso en los ojos que Lucía había aprendido a reconocer. «Confía en mí. Prometo que no te aburrirás». Terminaron en un pequeño café fuera del campus, un lugar que Lucía nunca había notado antes. Era acogedor, con mesas de madera gastada y luces cálidas que llenaban el espacio con una atmósfera tranquila. Diego se acercó al mostrador y pidió 2 chocolates calientes, sin siquiera preguntarle a Lucía qué quería. Cuando ella levantó una ceja, él se encogió de hombros. «Confía en mí. Este es el mejor chocolate caliente de la ciudad». Lucía no pudo evitar sonreír. Había algo desarmante en la confianza de Diego, en la manera en que hacía que cada momento pareciera planeado y espontáneo a la vez. Y para ser justos, el chocolate caliente era realmente bueno. Sentados en una mesa junto a la ventana, hablaron de todo y de nada.
Diego le contó sobre su pasión por la música y cómo había aprendido a tocar la guitarra viendo tutoriales en YouTube. Lucía le confesó que su sueño secreto era escribir un libro, aunque nunca había tenido el valor de empezar. «Tienes que hacerlo», dijo Diego, apoyando los codos en la mesa y mirándola con seriedad fingida. «El mundo necesita leer algo que venga de ti. ¿Sabes? Hay algo en la forma en que hablas que podría convertirse en historias increíbles». Lucía sintió un calor en las mejillas que no tenía nada que ver con el chocolate caliente. «Quizá algún día», dijo, encogiéndose de hombros. Pero en el fondo, las palabras de Diego habían plantado una semilla. Los cafés se hicieron un hábito. A veces era en ese mismo lugar, otras en alguna banca del campus o incluso en el jardín, con un par de vasos desechables llenos de café mediocre del comedor universitario. Lo importante no era el lugar ni la bebida, sino la conversación. Diego tenía una forma de escuchar que hacía que Lucía se sintiera importante, como si cada cosa que dijera tuviera peso y significado. Pero no todo eran palabras. Había silencios también, cómodos y llenos de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Como aquella vez en la que se quedaron mirando cómo las hojas caían de los árboles, sin decir nada durante lo que parecieron minutos interminables. En esos momentos, Lucía sentía que algo dentro de ella cambiaba, como si el tiempo que compartía con Diego estuviera marcándola de una manera que nunca podría borrar. Una noche, después de un largo día de clases y reuniones, Diego le envió un mensaje. «¿Estás despierta?» Lucía, que había estado intentando escribir un ensayo sin mucho éxito, respondió rápidamente. «Sí. ¿Pasa algo?» «Ven al edificio de ingeniería. Quiero mostrarte algo». Curiosa y un poco nerviosa, Lucía se abrigó y salió de su dormitorio. Cuando llegó al edificio de ingeniería, Diego estaba esperándola en las escaleras con una sonrisa. «Qué puntual. Me gusta eso de ti». «Qué misterioso. No estoy segura si me gusta eso de ti», replicó Lucía cruzándose de brazos para protegerse del frío. Diego rápidamente la guió hacia el interior del edificio, subiendo varios tramos de escaleras hasta llegar a la azotea. El viento era frío, pero la vista era impresionante. Desde allí se podía ver todo el campus, iluminado por las luces tenues de los edificios y las farolas. «Siempre vengo aquí cuando necesito pensar», dijo Diego, apoyándose en la barandilla. Luego sacó su teléfono y puso una canción suave, algo instrumental que llenó el espacio con una calma inesperada. Lucía no dijo nada. Simplemente se quedó junto a él, mirando cómo el viento movía las hojas en la distancia y escuchando la música. Había algo en ese momento que se sentía perfecto, como si nada más importara. De repente, Diego rompió el silencio. «A veces siento que debería decirte algo, pero nunca encuentro las palabras correctas». Lucía lo miró, sorprendida. «¿Qué cosa?» Diego se pasó una mano por el cabello, nervioso. «No lo sé. Algo como que me gusta estar contigo. Que siempre me hace sentir que el día tiene un poco más de sentido. Que cuando me río contigo, todo lo demás parece menos complicado». Lucía sintió su corazón latiendo con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho, pero no supo qué decir. En lugar de responder, simplemente sonrió, esperando que esa pequeña acción pudiera transmitir lo que no se atrevía a poner en palabras. Diego la miró por un momento y luego apartó la vista, sonriendo también. «Bueno, eso es todo. Gracias por venir».
Bajaron juntos las escaleras, hablando de cualquier cosa menos de lo que había pasado en la azotea. Pero algo había cambiado. Algo que ni siquiera el silencio podía ocultar. En los días siguientes, los cafés y las charlas continuaron. Pero ahora había una electricidad en el aire. Una tensión suave que los hacía caminar un poco más cerca, reír un poco más alto, mirarse un poco más tiempo. Ambos lo sentían, pero ninguno estaba listo para decirlo en voz alta. Y así, entre cafés, música y noches bajo el cielo, la historia de Lucía y Diego seguía escribiéndose, una página a la vez. El semestre estaba llegándose a su fin, y con él, una sensación agridulce empezó a instalarse en el corazón de Lucía. Las semanas habían pasado demasiado rápido, y cada día que compartía con Diego se sentía como un regalo que pronto podría perder. Había algo en el aire, una incertidumbre que ambos parecían evitar. Nadie mencionaba la pausa entre semestres, ni los planes de vacaciones, como si al no hablar de ello pudieran congelar el tiempo. Una tarde de diciembre, Diego la invitó a dar un paseo por el parque cercano al campus. El invierno había llegado oficialmente, y aunque el aire era frío, el sol se asomaba entre las ramas desnudas de los árboles, llenando todo de una luz dorada. Caminaron sin rumbo, con las manos metidas en los bolsillos, y las palabras fluyendo fácilmente, como siempre lo hacían. «Nunca te he preguntado», dijo Diego de repente, rompiendo el silencio. «¿Qué te trajo aquí? A esta universidad, quiero decir». Lucía lo miró, sorprendida por la pregunta. «Es una buena pregunta. Supongo que fue una mezcla de cosas. Siempre quise estudiar literatura y esta universidad tiene un buen programa. Pero también quería un cambio. Alejarme de casa y empezar algo nuevo». «¿Y tú? Nunca me contaste por qué elegiste ingeniería». Diego se encogió de hombros, sonriendo con un toque de nostalgia. «Creo que fue más por seguir la corriente que por pasión. Mi familia tiene una pequeña empresa de construcción, y siempre esperaron que siguiera sus pasos. Pero cuanto más avanzo en la carrera, más me doy cuenta de que no estoy seguro si esto es lo que quiero hacer toda mi vida». Lucía asintió, entendiendo más de lo que podía expresar. Había algo en la vulnerabilidad de las palabras de Diego que la hizo sentir más conectada con él. «Creo que eso es algo que todos sentimos en algún momento», dijo ella, tratando de reconfortarlo. «Pero también creo que eres el tipo de persona que encontrará su camino, sea cual sea». Diego la miró, y por un momento, el aire pareció detenerse. «¿Sabes algo, Lucía? Creo que conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado este semestre». El corazón de Lucía se aceleró, pero trató de mantener la compostura. «Yo también me alegro de haberte conocido, Diego». El silencio que siguió no era incómodo, pero estaba cargado de algo más. Algo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Finalmente continuaron caminando, dejando que las palabras no dichas quedaran suspendidas en el aire. Esa misma noche, Lucía no pudo dormir. Las palabras de Diego resonaban en su mente, junto con todas las emociones que había estado tratando de ignorar. Sabía que lo que sentía por él había crecido mucho más de lo que había esperado, y la idea de que el semestre terminara y sus caminos pudieran separarse la llenaba de una tristeza que no podía explicar. A la mañana siguiente, recibió un mensaje de Diego. «¿Tienes planes hoy? Hay algo que quiero mostrarte». Lucía aceptó sin dudarlo. Quedaron en encontrarse frente al edificio de Humanidades al atardecer. Cuando llegó, Diego ya estaba allí, con una mochila al hombro y una sonrisa que podía derretir el frío más intenso. «Vamos», dijo.
ofreciéndole su mano. Lucía dudó un instante, pero finalmente la tomó. Diego la guió fuera del campus, por calles que ella no conocía, hasta llegar hasta una colina desde donde se podía ver toda la ciudad. La vista era impresionante. Las luces de los edificios brillaban como estrellas terrenales, y el cielo se teñía de tonos rosados y naranjas. «Este es mi lugar favorito», confesó Diego, soltando su mano para sacar una manta de la mochila. La extendió en el suelo y se sentó, haciendo señas para que Lucía lo acompañara. «Es hermoso», dijo ella sentándose a su lado. Por un rato ninguno de los dos dijo nada. Solo miraron las luces de la ciudad mientras la noche caía así su alrededor. Finalmente, Diego rompió el silencio. «He estado pensando mucho en lo que quiero hacer con mi vida. Y aunque todavía no tengo todas las respuestas, hay algo que sé con certeza». Lucía lo miró, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué cosa?» Diego respiró hondo, como si estuviera reuniendo el valor necesario para decir lo que venía después. «Sé que quiero que tú seas parte de ella. No importa cómo o dónde. Pero quiero que sigamos compartiendo momentos como este». Las palabras golpearon a Lucía como una ola. Durante semanas había imaginado este momento, pero ahora que estaba ocurriendo, no sabía qué decir. Finalmente dejó que su corazón hablara por ella. «Yo también quiero eso, Diego. No sé cómo será el futuro, pero sé que no quiero perder esto. No quiero perderte». Diego sonrió, y sin decir nada más, se inclinó hacia ella. El beso fue suave, lleno de la promesa de todo lo que estaba por venir. En ese momento, bajo el cielo estrellado y con la ciudad brillando a lo lejos, todo se sintió posible. Los días siguientes estuvieron llenos de planes y sueños compartidos. Hablaron de cómo se mantendrían en contacto durante las vacaciones y de las cosas que querían hacer juntos cuando regresaran al campus. Pero también sabían que el futuro era incierto y que no todo estaría bajo su control. El último día del semestre, se encontraron una vez más en la biblioteca. Esta vez no había libros ni apuntes, solo ellos dos, tratando de prolongar el momento tanto como fuera posible. «Prométeme algo», dijo Diego tomando las manos de Lucía entre las suyas. «¿Qué cosa?» «Prométeme que esto no es un final, sino un comienzo. Que pase lo que pase, seguiremos encontrando la manera de estar juntos». Lucía asintió, sintiendo las lágrimas acumulándose en sus ojos. «Te lo prometo». Cuando se despidieron, hubo abrazos largos y miradas cargadas de emociones. Ninguno de los dos quería decir adiós, pero sabían que era inevitable. Al final, Diego se alejó con una última sonrisa y una promesa más. «Nos vemos pronto, Lucía». Ella lo observó alejarse, sintiendo que algo había cambiado para siempre. Porque aunque las vacaciones los separarían, en su corazón sabía que este no era el fin. Era solo el principio de una historia que estaban destinados a escribir juntos.